Brasil, el mega operativo contra el Comando Vermelho generó más de un centenar de detenciones en las favelas de Alemão y Peña. La acción llevada adelante por el gobierno regional sin aviso el ejecutivo de Lula generó conmoción, así como varias solicitudes de investigación de la ONU por posibles violaciones a los derechos humanos. El fotógrafo uruguayo Pablo Porciúncula dijo que los operativos en Río de Janeiro son moneda corriente y se realizan todos los días, pero este fue histórico por la cantidad de muertos y por la extensión en el tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 17 grados a esta hora. Una jornada que va a seguir con el cielo nuboso, con los vientos soplando del sureste al noreste entre 10 a 30 kilómetros por hora, con una máxima anunciada de 18 grados. Estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión y Movilidad de la Intendencia de Montevideo. En Pablo de María, entre Bransen y 18 de julio, de 13 a 19 horas, van a estar trabajando en el llenado de hormigón. En Uruguay, entre Magallanes y Minas, hay una movilización. Se prevé que va a seguir hasta las 21 horas. Y en Venezuela, entre Francisco Acuña de Figueroa y Arturo Lezama, también hay llenado de hormigón hasta las 19 horas. Como decíamos en el inicio del informativo, el megaoperativo contra el Comando Vermelho generó más de un centenar de detenciones en Brasil, en las favelas de Alemão y Peña. La acción llevada adelante por el gobierno regional sin aviso al Poder Ejecutivo generó conmoción, así como varias solicitudes de investigación de la ONU por posibles violaciones a los derechos humanos. Los enfrentamientos entre la policía de Río de Janeiro y los integrantes de este comando, que es una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas de América Latina, dejó hasta el momento 132 muertos. La operación policial masiva desplegada el martes para intentar contener al Comando Vermelho se convirtió en el episodio más sangriento en la historia de Río de Janeiro y hasta el momento se llevan contabilizados 132 muertos en los complejos de Peña y Alemão. La masacre superó el número de muertos a la ocurrida en Carandiru en 1992, donde 111 presos fueron asesinados durante una intervención de la policía militar para sofocar un motín en el centro de detención de San Pablo. Sin embargo, el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, defendió el mega operativo. En declaraciones publicadas por el portal Agencia Brasil, Castro, del Partido Liberal, dijo que la acción se planeó durante 6 meses, como resultado de más de un año de investigaciones y contó con la aprobación del Poder Judicial y la Fiscalía del Estado. El gobierno del presidente Luis Inácio Lula da Silva enfrenta una creciente presión, incluso interna, para decretar una garantía de la ley y el orden GLO en el Estado. Tema de una posible intervención militar en Río de Janeiro se debatió en una reunión de emergencia celebrada en la noche del martes en el Palacio de Planalto en Brasilia, con la presencia del presidente interino Geraldo Alckmin, los ministros Rui Costa, jefe de gabinete, Ricardo Lewandowski, Justicia y Seguridad Pública, Helsi Hoffmann, Relaciones Institucionales, y Macaé Evaristo, Derechos Humanos. En la reunión el gobierno decidió reforzar la cooperación entre la policía y el sistema penitenciario, pero descartó el uso de las Fuerzas Armadas. Voceros del gobierno de Lula señalan que el GLO no resolvería el problema de seguridad y podría generar nuevos enfrentamientos y muertes, lo que agravaría la crisis. Además, el gobierno teme asumir la responsabilidad directa por cualquier abuso que eventualmente puedan cometer las Fuerzas Armadas. Y el representante para América del Sur del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Jan Yarab, definió la situación como la peor masacre de toda la historia de Río de Janeiro. El diplomático advirtió que este hecho es parte de la normalización de la hiperviolencia de la policía de Brasil. Es el peor caso, la peor masacre del siglo XXI y tal vez de toda la historia de Río de Janeiro. Pero sí es parte de la normalización, podemos decir, de la hiperviolencia policial en Brasil. Y es también una muestra que esto, además de ser grave desde la perspectiva de derechos humanos, no es el camino como combatir el crimen organizado. Cuando vemos los países que han avanzado en
el combate al crimen organizado como Italia, que desde los 90 bajó el índice de homicidios ni siquiera un tercio de que era antes, y avanzó mucho en este combate, fue a través principalmente de la inteligencia policial, no a través de encarcelamiento masivo como hacen algunos países, o en el caso de Brasil, esta forma de brutalidad policial, la normalización de violencia extrema. Naciones Unidas y el Alto Comisionado de Derechos Humanos emitieron un comunicado en rechazo del operativo policial y pidieron investigar las muertes ocurridas en operativos policiales en Río de Janeiro. En el comunicado del Comisionado de Derechos Humanos reclaman una reforma integral y efectiva de los métodos policiales. Y esta mañana conversamos con el fotógrafo uruguayo Pablo Porciúncula, es el coordinador de fotografía para Brasil de la agencia AFP. Dijo a MBD Noticias que el operativo realizado en Río de Janeiro, que terminó con 132 personas asesinadas, fue histórico, tanto por la extensión que duró, por el tiempo que duró, como por la cantidad de personas muertas. El profesional de la fotografía relató a nuestro informativo cómo se trabajó en el lugar y el impacto que representó vivirlo para él y también para todo el equipo de la agencia. Este fue un operativo histórico y sobre todo bueno, por la cantidad de muertos que hubo, por la extensión en el tiempo y por la forma en que se armó la operación, ¿no? Entonces, sí, claro, operativo en el que hay tanta gente muerta es impactante. Lo que impactó de ayer fue la imagen terrible de la cantidad de cuerpos que bajaba la propia comunidad, los propios vecinos entraban al monte para rescatar esos cuerpos, se bajaba en la calle principal y se ponía en esa cuadra larga para que sus familiares los reconocieran, los fueran a reconocer. O sea, el momento del drama de esto, digo, de ayer puntualmente, era ese encuentro de la persona que desde el día anterior no sabía de su hijo, de su esposo, de su padre, de su hija, de su nieto, y llegaba ahí levantando las sábanas a ver si encontraba a su familiar, ¿no? Entonces, bueno, eso fue un momento de impacto, era la imagen que había que mostrar, ¿no? Es una imagen que, bueno, hoy recorre el mundo y por eso ustedes también me están llamando hoy, porque es muy doloroso, porque es una situación que la imagen estaba delante de los ojos. La verdad que la imagen estaba delante de los ojos. No había mucha duda, ¿no? Nosotros bueno, las agencias en general, la FP, que es donde estoy, tenemos una cuestión de inmediatez también. Entonces también muchas veces cuando uno está en el terreno como fotógrafo puede mandar muchas imágenes, ¿no? Uno manda de cámara, o sea, es encontrar lo que representa la escena, digamos, y mandas eso. Y también tenés el respaldo de un editor que va a estar, en este caso en Hong Kong. Las primeras imágenes que mandamos salieron para Hong Kong y de Hong Kong al mundo, porque Montevideo todavía no estaba abierto, el desk de Montevideo. Entonces también sabes que tenés un compañero, de un editor que va a recibir y que las va a mirar más en frío y que va a analizar para saber qué es lo que efectivamente vale la pena mover y que termina siendo morboso y no tiene sentido mover. Vamos a cambiar de tema. Continúa la discusión del presupuesto quinquenal en el Senado de la República. Desde las 10 de la mañana la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara Alta recibe al Ministerio del Interior y a su equipo, y desde las 15 horas está citado el Congreso de Intendentes para seguir escuchando a las delegaciones. En la jornada del miércoles el Ministerio de Salud Pública hizo su presentación que, según argumentó la ministra Lustenberg, busca atender los problemas de la atención de la salud de las personas. Los artículos, muchos tienen que ver con la accesibilidad y la mejora del acceso a los medicamentos, tiene que ver con la creación de la Agencia de Vigilancia Sanitaria,
que eso garantiza mayor transparencia. Casi todos los países del mundo tienen una agencia, era un debe muy importante que tenía nuestro país. Y hoy estamos trabajando en ese énfasis que tiene que ver con mejorar la cobertura de vacunas. Para ninguno de los ciudadanos les es desconocido que se ha incorporado este año la vacuna antimeningocócica, lo cual previene una enfermedad muy grave, sobre todo en los niños y adolescentes, como es el púrpura. En este presupuesto hay un refuerzo presupuestal solicitado para seguir avanzando. La doctora Lozar puede complementar mucho más la cobertura con la protección del virus sincicial respiratorio en las mujeres embarazadas. Queremos agregar la cobertura de la vacunación contra el virus sincicial respiratorio a los lactantes. O sea, nuestro presupuesto está centrado y por eso hoy tuvimos una gran jornada, yo creo, de intercambio de hacia dónde debe ir el Sistema Nacional Integrado de Salud. En la complementación, nosotros hemos recorrido todo el país, el presupuesto tiene un incremento presupuestal vinculado a la complementación de servicios, tiene un incremento vinculado a los servicios de salud mental. Ustedes saben que eso fue una preocupación compartida por el total de los legisladores que integran el Parlamento. Las dificultades que hoy tenemos en el acceso, estamos hoy mejorando las prestaciones de acceso a salud mental, trabajando en un modelo, en una acción país, que vamos a más de 2.000 instituciones de todo el país se van a reunir, nos vamos a reunir el 10 de noviembre, para eso hay una partida presupuestal de cómo vamos a ir transitando hacia el 2029 en el cierre de las estructuras monovalentes. La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, la URSEA, publicó el informe de precios de paridad de importación de los combustibles correspondiente al mes de octubre. Este, según lo marca la LUC, es uno de los insumos que analiza el Poder Ejecutivo para la fijación de las tarifas que regirán en noviembre y diciembre. De acuerdo al documento publicado por la URSEA, se debería registrar una reducción en los precios de todos los combustibles. El último ajuste en el precio de los combustibles fue en el mes de septiembre. Entonces, el gobierno resolvió una rebaja de 0,52 pesos en las naftas y un incremento de 2 pesos con 0,6 en el gasoil y de 7 pesos con 69 en el supergas. La vicepresidenta adjunta del PIT-CNT, Carolina Spilman, cuestionó la asignación presupuestal que se discute a esta hora en el Parlamento. En medio del paro general parcial decretado por la central en reclamo de mayor presupuesto, la dirigente sindical fue crítica con el ministro de Economía, Gabriel Odone, y reafirmó el proyecto de trabajar en una estrategia nacional de desarrollo. Cada año el Estado uruguayo renuncia a miles de millones de dólares de exoneraciones fiscales otorgadas a grandes patrimonios y capitales concentrados. Esos beneficios no están destinados a las pequeñas empresas, ni están destinados a las familias trabajadoras. Están destinados a los sectores de mayor poder económico. Cuando se nos dice a los trabajadores y trabajadoras que no hay recursos, lo que realmente se está diciendo es que no se quieren tocar los privilegios de quienes más tienen. Frente a esta realidad, el PIT-CNT presenta una propuesta clara y justa: implementar un impuesto al 1% más rico del país. Esto no es un gesto simbólico, ni es un castigo, como dicen por ahí. Es una medida de justicia social aplicada en diferentes países del mundo. Este impuesto afirma un principio fundamental: la riqueza que se produce en un país debe cumplir una función social y contribuir a un estado de bienestar. No se trata de ideologías, compañeros, se trata de democracia y se trata de dignidad. Nuestro país no puede seguir dependiendo de un modelo donde exportamos materias primas baratas y compramos tecnología cara del exterior. Ese esquema nos condena a producir mucho, pero a ganar poco, a depender del capital extranjero y a resignar soberanía económica. Mientras tanto, la inversión en ciencia y tecnología no llega ni a medio punto del PBI, cuando los países que se desarrollan invierten por lo menos 4 veces más.
¿Cómo vamos a construir futuro si no invertimos en conocimiento propio? A esto se suma que la Universidad de la República recibe un presupuesto totalmente insuficiente mientras aumenta la cantidad de estudiantes. En lugar de potenciar el conocimiento nacional, se lo limita. El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, señaló que el gobierno apuesta a lograr trayectorias educativas más largas y completas y continuas de niños, niñas y adolescentes y una oferta terciaria extendida y diversa. Maía destacó el aumento de recursos en el proyecto de ley de presupuesto nacional, área a la que se destinó el 35% de los recursos incrementales. En un contexto de restricción financiera con un déficit de unos 1.200 millones de dólares superior a lo previsto, el gobierno y la mayoría parlamentaria han realizado una gran labor. Se logró aprobar un presupuesto que no tiene recortes, que un gobierno obtiene recursos sin afectar la inmensa mayoría de la población. De los recursos incrementales, más del 35% se volcó a la educación. Y sin ánimo de generar polémicas, el proyecto aprobado en diputados en este presupuesto supera los incrementos otorgados a estas instituciones educativas por otros gobiernos, por el anterior. En pesos constantes, en 2026, este incremento es más del 60% al presupuesto 2020-25 y si sumamos los 4 años es 2,5 veces superior. A eso tenemos que agregar que hay acuerdo con los docentes y trabajadores de la educación con respecto a las pautas salariales. Los recursos incrementales fueron para cumplir con los compromisos de gobierno, universalizar la educación de niñas y niños de 3 años, otorgar a las familias un bono escolar a comienzo de año, adjudicar 70.000 becas a 2029 para jóvenes de educación media, extender el tiempo pedagógico en la educación inicial, educación primaria, educación media, desarrollar una política de becas en educación terciaria, extender la descentralización de la educación terciaria. El ministro de Economía, Gabriel Odone, destacó que la actual ronda de negociación colectiva transcurre en un escenario distinto a los últimos 50 años por la baja inflación y planteó que es el contexto para introducir cambios y modernización en las relaciones laborales. Al compartir panel en un evento sobre los consejos de salarios junto a dirigentes sindicales y empresariales, el exministro de Trabajo, que estaba allí, Pablo Mieres, señaló que los mecanismos de negociación hacen pactar condiciones por sector de actividad a las empresas y a los sindicatos más fuertes. Créanme, estamos en un terreno totalmente distinto al que hemos estado en los últimos 50 años. Tener una inflación del 4,5%, tener una colocación, aunque sea un elemento menor y absolutamente irrelevante para quienes no forman parte de la cotidianidad económica, haber colocado 1.850 millones de dólares, 1.350 de ellos en pesos nominales a 10 años, es a una tasa del 8%, que implícitamente supone una inflación esperada del 4,7%, o colocar dólares a menos de un punto porcentual de lo que coloca la economía norteamericana, es una señal de que Uruguay tiene hoy, por distintas razones, algunos son méritos nuestros, pero otros también son de mérito de otros, un nivel de credibilidad y un nivel de confianza enorme, y sobre eso hay que trabajar, y sobre eso hay que introducir modernización. Yo creo que el tema de la mayor flexibilidad, el tema de reconocer que los mecanismos de Consejo de Salarios ponen en la mesa por sector de actividad a las empresas más fuertes y a los sindicatos más fuertes, y las empresas más chicas, más débiles, y los sindicatos más débiles quedan por fuera. De alguna manera luego están alcanzados por los resultados que allí se obtienen. Entonces, no es fácil resolver esto, pero hay algunas variables que tienen que ver con región, tamaño, nivel de rentabilidad, que podrían ser útiles para buscar mecanismos que sean más justos a la hora de resolver nada más ni nada menos que los salarios y los beneficios laborales.
Y tomando en cuenta los acuerdos salariales ya cerrados de la actual ronda de negociación del sector privado, el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT proyectó que la participación de la masa salarial en el Producto Interno Bruto se mantendría estable con una leve tendencia descendente. Así lo indica un estudio divulgado ayer que advierte que el producto crecería a un ritmo mayor que la evolución salarial para 2025 y 2026. La masa salarial representa la porción de lo producido por la economía uruguaya que queda en manos de los trabajadores asalariados. Como decíamos, el Cuesta Duarte proyecta una leve tendencia descendente, ya que la masa salarial pasaría de 40,1% del producto en 2024 al 39,2% en 2026. 26.618 jóvenes se inscribieron para 751 cupos del programa Yo Estudio y Trabajo 2025, que realizó un sorteo para cubrir las vacantes de trabajo distribuidos en 51 instituciones públicas de 59 localidades de todo el país. Tenemos un problema en cuanto al desempleo juvenil que, como venimos reiterando en distintas ocasiones, los jóvenes cuando acceden a trabajos son precarios y además son inestables. Entonces, bueno, este programa es significativo porque garantiza permanencia, garantiza calidad, aportes a la seguridad social, así que al mismo tiempo que también garantiza la continuidad de la trayectoria educativa, así que por eso este programa es significativo y, como decíamos recién, la forma de que esto siga creciendo es el compromiso de distintas empresas públicas y privadas en dar más lugares. ¿Hay un debe del Estado en este sentido, teniendo en cuenta de que el sector público, sobre todo, podría quizás apoyar un poco más estas iniciativas? Hay un problema que es estructural vinculado al desempleo juvenil, que no es nuevo y que tenemos que seguir trabajando articuladamente para esto. Nosotros sabemos que desde el gobierno hay una intención de poder generar oportunidades para todos los jóvenes. En ese sentido se están haciendo distintos esfuerzos para modificar esta realidad mediante el proceso que comentaba también Federico de las modificaciones a la ley de empleo, modificaciones normativas y también la ampliación de este programa y otros programas. Así que sí, yo creo que hay un compromiso por parte de las empresas públicas que se van a ir incorporando en la medida que puedan, además van a dar más lugares para gurizada. Segundo bloque de MBD Noticias, continuamos con información con 18 grados a esta hora aquí en Montevideo y ayer de tarde se decidió la próxima interpelación de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg. De eso nos va a hablar nuestro periodista Eduardo Delgado. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Buen mediodía para ti. Ok. Aire. Rosina, un gusto saludarte, comentarte que aquí en el Palacio Legislativo hay una intensa actividad, entre ellas la presencia del ministro del Interior, Carlos Negro, referido al presupuesto nacional. Pero también se definió por parte de la coalición opositora quién será el legislador que interpele a la ministra de Salud, Cristina Lustenberg, por la permanencia de Álvaro Danza al frente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, de ACE. Estoy hablando del legislador del Partido Independiente, de Gerardo Sotelo, quien está ahora con nosotros, y aprovecho a consultarle cuáles son las principales razones de este reclamo de que deje de estar al frente de ACE Álvaro Danza. Bueno, un saludo para toda la gente, para Rosina en particular y el resto de la gente de TV Ciudad. Las razones son obvias, lo venimos planteando desde hace muchos meses. No pueden desarrollarse simultáneamente profesiones ni actividades que directa o indirectamente estén relacionadas con el organismo que preside, en este caso ACE. Eso es lo que ocurrió y eso es lo que debió haberse resuelto hace ya mucho tiempo. Lamentablemente el gobierno, la ministra, el presidente no escucharon los planteos. La semana pasada dijimos que lo debían cesar y que si no iríamos por la vía de la interpelación, y ayer se resolvió que se haga la interpelación, lo que estaremos planteando seguramente el martes próximo. Y nota un cambio en la posición del gobierno de la defensa cerrada de la permanencia de Danza a algunos comentarios de los últimos días a que se está a la espera de un informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública. Bueno, formalmente siguen respaldando al presidente ACE, que sigue en funciones, pero es cierto lo que tú decís. Ayer escuchaba a la ministra Cristina Lustenberg decir que están esperando el informe de la JUTEP, que van a tomar una decisión con ese informe con el doctor Danza. Eso es una decisión del gobierno. Nosotros vamos a presentar la interpelación, el pedido de interpelación. En todo caso, es una respuesta que debe darte la ministra de Salud Pública. ¿Y qué pasa con la interpelación si el gobierno define el cese de Danza al frente de ACE? Bueno, obviamente, esto es una opinión personal. Yo estoy actuando en nombre de la coalición republicana. Si dispone el cese o el doctor Danza se aviene
a levantar los hechos que lo inhiben de estar en ese cargo, que son los contratos que tiene con prestadores privados, ahí caería el objeto de la interpelación, porque la finalidad de la interpelación es exclusivamente terminar con esta situación que es constitucionalmente insostenible. Por lo tanto, si hay tanto un cese como una renuncia a las actividades privadas, pues no tendría objeto la interpelación. Y por último, Sotelo, ¿qué dice de los comentarios de algunos dirigentes de gobierno de que estos reclamos referidos a Danza son por las investigaciones que se llevan adelante respecto a la anterior administración de ACE durante el gobierno de Luis Lacalle Pou? Bueno, es que simplemente no tienen sentido, porque suponiendo que el doctor Danza no estuviera más hoy mismo en ACE, o mañana, o el lunes, o el martes, quien vaya en su lugar, supongo que seguirá con las mismas investigaciones, no tiene ningún sentido pensar otra cosa. Si es que las investigaciones existen y si es que a medida que avanzan tienen el sustento y el fundamento como para derivar en otra cosa, en fin, en una denuncia o en lo que sea. Pero en primer lugar no conocemos el tenor de la investigación o de las investigaciones. Y en segundo lugar, por lo que decía, no tiene ningún sentido. Cualquiera que esté en el lugar del doctor Danza, si es que las investigaciones tienen mérito, pues seguirá su curso. Muchas gracias por estos minutos, muy amables. Muy amable. Rosina, eran las palabras de Gerardo Sotelo, diputado del Partido Independiente, elegido para ser el miembro interpelante de la ministra de Salud, Cristina Lustenberg. Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Entre tanto, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, reafirmó a Álvaro Danza como presidente de ACE, luego que la oposición, como veíamos, anunciara que la va a interpelar al considerar que su cargo es incompatible con su trabajo en el ámbito privado. Ratificamos la permanencia del doctor Danza como presidente de ACE. Ustedes saben que con el presidente de la República tenemos un informe del doctor Del Piazzo, informe presentado por Jurídica de nuestro ministerio y otros informes que avalan que no hay incompatibilidad ni inhibición desde el punto de vista constitucional. Sí, lo que estamos clarísimo es que la JUTEP es el órgano que tenemos los funcionarios del Estado, en el cual nos evalúa la transparencia que tienen que tener estos procesos, entonces estamos esperando para tomar la mejor decisión en conjunto con el doctor Danza. En el ámbito judicial, la justicia amplió la formalización por un delito continuado de lavado de activos a Ana Yudikov, que es la esposa de Pablo Carrasco, por el caso Conexión Ganadera, y se definió que pasará a prisión preventiva como medida cautelar. De esto nos va a hablar nuestra periodista Abril Mederos. Abril, ¿cómo estás? Bienvenida, buen mediodía para ti. Gracias, Rosina. Buen mediodía. Exactamente en esta audiencia que se realizó ayer, Asia Yudikov, que como decías es la esposa de Pablo Carrasco y también socia fundadora de Conexión Ganadera, este fondo de inversión que continúa investigándose. Hay incluso instancias, audiencias ocurriendo en este momento y estamos con uno de los abogados defensores de las víctimas, más de 200 víctimas, Juan Pablo Decia. Gracias por recibirnos este mediodía. ¿Qué implicancias tuvo la decisión tomada por la Fiscalía de Delitos de Lavado de Activos el día de ayer y cómo continúa la investigación? Bueno, bien, buen mediodía para todos y todas. Efectivamente, ayer se resolvió por parte de la jueza de garantías imputarle un delito a Ana Yudikov de lavado de activos en la modalidad de conversión, delito que se añade a la imputación inicial que ya existía desde el 17 de julio por un delito continuado de estafa. A la vez de haberle imputado un nuevo delito, como decía, de lavado, lo que se planteó con Yudikov fue un cambio en la medida cautelar. Ella pasa de estar en arresto domiciliario a cumplir prisión efectiva. De hecho, hoy ya está en la unidad 5 de cárcel de mujeres cumpliendo prisión efectiva. Lo que motivó el cambio de la medida cautelar, que lo que pretende cautelar son los riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación, fue que la Fiscalía, a través de la cooperación internacional, logró probar que Yudikov, estando en arresto domiciliario en el mes de agosto, abrió una cuenta en España, una cuenta que estuvo abierta por 24 horas y bueno, y resta ver qué fin se le dio a esa cuenta que se abrió y se cerró en 24 horas. Pero sí lo que demuestra esta acción es que se pretendió o se entorpeció la investigación en su componente económico-financiero y es algo que es traspolable también para la situación de Daniela Cabral.
No hay que olvidarse que Daniela Cabral está cumpliendo arresto domiciliario en Punta del Este, en el edificio Imperial, con acceso a todos los medios de comunicación habidos y por haber, y con las mismas posibilidades que tuvo Yudico de abrir una cuenta en el exterior y poder seguir vaciando la poca plata que queda para los inversores. Daniela Cabral, la pareja del fallecido Basso, socio también de Conexión Ganadera y que se encuentra ahora en prisión domiciliaria. Usted decía que habría que aplicar el criterio para ella y también para las aproximadamente 30 personas que ustedes presumen que participarían e hicieron posible las estafas de Conexión Ganadera. ¿Cómo se avanza en esas investigaciones de los otros involucrados? Bueno, eso justamente es objeto de preocupación de esta defensa, el hecho de que todos los mandos medios y todas las personas que están involucradas en la maniobra están siendo investigadas por la Fiscalía, ni siquiera tienen medidas limitativas, ni siquiera tienen prohibición de salir del país, entrega de pasaportes como medidas para asegurar la sujeción al proceso, cosa que debería ocurrir ya debería haber ocurrido. Respecto de Cabral, lo que nos preocupa es lo que mencionaba anteriormente. Ella, en su domicilio de Punta del Este, puede hacer todo lo que puede hacer una persona en su domicilio, entre otras cosas, abrir cuentas y seguir vaciando la empresa. Eso da la pauta, y a eso me refiero con la identidad de criterios. Tiene que haber una aplicación simétrica en los criterios por parte de la Fiscalía y el mismo riesgo que visualizó respecto de Yudico, que lo visualice respecto de Cabral y cambie la medida cautelar de prisión domiciliaria a prisión efectiva. Se presume que lo que hizo Yudico fue retirar dinero que se encontraba de manera local para llevarlo al exterior. Justamente eso es lo que se presume, eso implica un entorpecimiento o un intento de entorpecer la investigación. También se detectó de que hay otro apartamento en Madrid, un apartamento que se le suma al apartamento que habían comprado por 1.300.000 euros. Hay otro 1,5 millones de euros que no se sabe cuál fue el destino. Eso fue lo que motivó la imputación por lavado. Y en el caso de Cabral, no hay que olvidarse que entre enero y marzo de este año, ella recibió 1.400.000 de parte de un tomador externo, de Gladenur. Y esa plata no se sabe dónde está. No hay información, no hay rastreo al momento de dónde puede estar ese dinero. Y eso implica una maniobra de lavado, al igual que la que cometió Yudico a España. La única diferencia es que estamos hablando de cuentas nacionales. ¿Cómo se avanza ahora? ¿Cuáles son las siguientes instancias en la investigación? Las siguientes instancias, bueno, a partir de la formalización se abre el plazo para que la Fiscalía acuse, que es de 1 año prorrogable por otro. Pero tendríamos que empezar a pensar en que la formalización para el resto de los involucrados es algo que se impone y no se sostiene que esto se siga dilatando en el tiempo. Es una maniobra inusitada, es la estafa más grande en la historia del Uruguay. Y la Fiscalía y el Poder Judicial tienen que estar a la altura de lo que fue la dimensión de la maniobra y lo que la sociedad toda espera que se haga. Mientras tanto, ¿hay posibilidades para resarcir a las víctimas, o al menos alguna de ellas, con los fondos que aún tiene la empresa? Sí, bueno, eso va por otro carril, eso se dilucida en sede concursal. En el mes de noviembre el síndico va a presentar el inventario es mostrar el activo que tiene la empresa, que son los activos biológicos mayormente, que son los animales que tenían como fachada para generar la entrada de capitales que eran llevados para otros destinos, no para la compra de animales. Bueno, ese es el activo que hoy tiene la empresa. El pasivo va a rondar los 400 millones de dólares y un activo que no va a superar los 50. Estamos hablando de un déficit de 350 millones de dólares y una expectativa actual de cobro de no más allá del 10. Muchas gracias. Por favor, a las órdenes. La palabra del abogado de las víctimas de Conexión Ganadera, Juan Pablo Decia, en el marco del avance de la investigación judicial en torno a este fondo de inversión en el que más de 200 víctimas fueron estafadas. Volvemos con ustedes. Muchas gracias, Abril. El Banco Central espera la aprobación legislativa de artículos de la Ley de Presupuesto que establecen mayores controles sobre los mecanismos de pago virtual para evitar así las ciberestafas. En esa línea, la vicepresidenta de la institución, Ana de los Heros, dijo que se busca incorporar al perímetro regulatorio a empresas financieras como los fondos ganaderos que hoy funcionan por fuera de la órbita del Banco Central. Nosotros ya presentamos en la ley de presupuesto modificaciones a la ley de sistema de pagos y modificaciones a la carta orgánica. La están tratando los parlamentarios y en esa ley ya abriríamos muchísimo las potestades para poder avanzar en la nueva infraestructura del sistema financiero. Respecto a la ciberseguridad, ¿qué se puede hacer desde el Banco Central?
Bueno, lo más importante para atacar la ciberseguridad es sobre todo tener una buena educación financiera. Eso para nivel de los usuarios, tanto para la ciberseguridad como para el fraude. En eso estamos comprometidos, tenemos un comité de fraude creado en el que participa toda la industria, participa la Cámara Fintech, participan las IEDES, participan los bancos y en donde estamos trabajando cómo hacer campañas de prevención del fraude y de que alguna manera si hay que generar alguna normativa que mejore el tratamiento del fraude y la ciberseguridad. Creemos que hay algunas instituciones que deberían pertenecer al perímetro regulatorio, al menos con algunos cuidados de riesgos, por ejemplo, de prevención de lavado, del riesgo de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, y eventualmente que tengan que ver con oferta pública de instrumentos que no estén autorizados. Entonces estamos ahora aumentando el perímetro regulatorio del banco, si así lo decide el legislador, para poder abarcar incluso entidades que hasta ahora no necesariamente están en el perímetro del banco. Por ejemplo, entidades como las que vimos de fondos ganaderos. Último bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información. Volvemos al Parlamento con Eduardo Delgado. Eduardo, adelante. La próxima semana vendrá a Uruguay en visita oficial una de las principales autoridades del gobierno chino. Estamos hablando del primer viceprimer ministro Ding Xuexian, quien el martes será recibido por el presidente Yamandu Orsi y cuya agenda incluye una variada serie de encuentros y firmas de acuerdos. Ding, hay que decirlo, es uno de los dirigentes más cercanos a Xi Jinping e incluso uno de los nombres que se maneja como su posible sucesor en caso que el mandatario decida no seguir por un nuevo periodo más en el gobierno de ese país. En el siguiente tape conocemos un poco más de la visita de este dirigente. Ding Xuexian es uno de los principales colaboradores del presidente Xi Jinping y una figura clave dentro del liderazgo del Partido Comunista de China. Se trata de un alto dirigente político chino. Desde marzo de 2023 es el primer viceprimer ministro del Consejo de Estado de la República Popular China. Es el segundo en jerarquía dentro del gobierno y coordina áreas claves de política económica y tecnológica. Además de su encuentro con el presidente Yamandu Orsi, su agenda incluye encuentros en Cancillería y firmas de acuerdo. Es ingeniero en metalurgia por la Universidad de Ciencias y Tecnología de Shanghái. Tuvo un inicio de carrera política temprana, trabajó en el gobierno municipal de Shanghái, donde conoció a Xi Jinping cuando éste era secretario del partido en esa ciudad. Tras la llegada de Xi al poder, Ding fue llamado a Beijing, la capital china, y se convirtió en su jefe de gabinete y luego en director de la Oficina General del Comité Central del Partido Comunista. Desde 2022 es miembro del Comité Permanente del Politburó, el máximo órgano de decisión política en China. Agregarte, Rosina, que el presidente Yamandu Orsi tiene previsto en 2026 viajar a China, el principal socio comercial de Uruguay desde hace más de 10 años, lo que implicaría un quiebre en relación a sus antecesores, que en general realizaron este viaje luego de su tercer año de mandato. Para Orsi es muy relevante concretar este viaje en su primer año de gobierno para fortalecer la relación bilateral y dejar una hoja de ruta a cumplir durante su administración de gobierno. Nos agregaron fuentes diplomáticas que, si bien es muy probable que se concrete esta visita en el 2026, sería después de marzo, porque en ese mes se realiza el denominado 2 sesiones, que es formalmente el inicio de la actividad del Parlamento chino, justamente una actividad muy importante a nivel político en ese país. Conocemos más sobre esta posible visita del presidente Yamandu Orsi a China el próximo año. Muy bien, nos quedamos entonces con esta información valiosa. Nosotros volvemos a las 18:30 horas en la edición central o mañana a las 8 de la mañana. Que pasen bien.
Continúa la discusión del presupuesto quinquenal en el Senado de la República. Desde las 10 horas, la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara Alta recibe al Ministerio del Interior y su equipo, y desde las 15 horas está citado el Congreso de Intendentes para seguir escuchando a las delegaciones. Los principales partidos de la oposición reunidos en la coalición republicana, el Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente, interpelarán a la ministra de Salud, Cristina Lustenberg, por la situación del presidente de ACE, Álvaro Danza. La secretaria de Estado informó que aguardan un informe de la JUTEP para tomar una definición. La justicia extendió la imputación a la esposa de Pablo Carrasco por el delito de lavado de activos. Ana Lewdiukow deberá esperar cumplir prisión preventiva como medida cautelar. El Banco Central espera la aprobación legislativa de artículos de la Ley de Presupuesto que establecen mayores controles sobre los mecanismos de pago virtual para evitar las ciberestafas. Buscan incorporar regulación a fondos ganaderos que funcionan por fuera del control del Banco Central. El canciller Mario Lubetkin se encuentra en Riad, capital de Arabia Saudita, donde firmó un acuerdo de promoción y protección de inversiones con el gobierno local, además de mantener reuniones con distintos jerarcas. En la próxima semana llegará a Uruguay en visita oficial una de las autoridades más importantes del gobierno chino, el primer viceprimer ministro de ese país y miembro del Comité Permanente del Politburó del Partido Comunista Chino, Ding Xuexian. El martes será recibido por el presidente Yamandu Orsi. El mega operativo en Río de Janeiro contra el Comando Vermelho dejó más de un centenar de detenciones y más de 130 muertos en las favelas de Alemão y Peña. La acción llevada adelante por el gobierno estadual sin aviso al ejecutivo de Lula generó conmoción, así como varias solicitudes de investigación de la ONU por posibles violaciones a los derechos humanos.